Estoy aquí en la biblioteca acompañando esta actividad que se lleva a cabo mensualmente, el último martes de cada mes, y se llama Mirar Libritos. No sé si alguien alguna vez había asistido a una de estas reuniones. Se les cuento de qué se trata y cómo es la dinámica, ¿sí? Esto lo empezamos hace muchos años, más de 15, tal vez 16 años, en distintos espacios, y se consolidó en la Biblioteca Vasconcelos, más o menos entre 2012, 2013 y 2018. Lo hicimos una vez por mes. ¿Y en qué consiste Mirar Libritos? Mirar Libritos es una reunión abierta, todo el mundo está invitado, por supuesto, en la que lo que hacemos es tomar un conjunto de libros, generalmente libros ilustrados, y muy frecuentemente, la gran mayoría de las veces, libros dirigidos a niñas y niños, y lo hacemos alrededor de una temática. Entonces, hemos visto libros sobre el mar, sobre perros, gatos, madres, filosofía, muerte, en fin, los temas son infinitos. El universo de los libros destinados a las niñas y a los niños ilustrados es cada vez más grande, y bueno, hacemos esto también en el afán de que varias cositas importantes se cumplan. Primero, como un acto de divulgación de este segmento de literatura que, aunque es muy amplio, pues sobre todo para quienes nacimos hace ya algunas décadas, no fue, es una cosa, digamos, relativamente nueva, ¿no? en el panorama o en el paisaje de los libros. Esto no había cuando nosotras éramos niños, ¿no? Las lecturas a las que teníamos acceso eran bastante diferentes. Entonces, muchas veces hay prejuicios con los libros para niños. Entonces, ¿qué decimos? Son cuentitos, ¿verdad? Y en esos son cuentitos se nos van las bellezas, ¿no? Se nos van materiales de una profundidad, de una seriedad, de una importancia y de una trascendencia que decimos, no vale la pena, parémonos y veamos. Otra cosa que nos importa es mirar, por esto es mirar libritos, ¿sí? A veces tendemos, quienes aprendimos a leer básicamente leyendo letras, ¿no? Tendemos a agarrar estos libros y pasarlos así, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y quedarnos en la página, esta pausa para dejar que las imágenes nos digan cosas, es algo que nos perdemos con mucha frecuencia. Entonces, a nosotros nos encanta. La gente que viene acá mes con mes es gente chica, grande, mediana, de todos los tamaños y procedencias, que aman esta actividad de sencillamente estar y mirar libros. ¿Cómo funciona esto? Es la cosa más sencilla del mundo. Aquí están los libros. Esta es una ocasión especial, ahorita explico qué es lo que hay sobre esta mesa y cómo vamos a trabajar, pero generalmente cuando tenemos un tema dado, también quienes están invitados a venir pueden aportar sus propios materiales. Vamos a suponer que tenemos, no sé, un tema. ¿Qué tema les gustaría? A ver, si hicieran un tema. Gatos, perfecto. Hemos tenido uno de gatos, muy especial también. Vamos a suponer que decimos, bueno, ¿saben qué? Avisamos, el próximo mes toca libros de gatos. Aquí preparamos una base entre los libros que hay en la biblioteca, los que yo traigo de mi propio acervo, otros que conseguimos, pero además los participantes están invitados a traer sus propios libros de gatos. Obviamente no los dejan, ¿no? Se los llevan cuando termina la sesión, pero mientras estemos aquí, esto hace que la mesa se convierta en algo único e irrepetible, ¿verdad? Vemos cosas que jamás podríamos haber visto, y además algo muy hermoso y que hoy lo vamos a explorar en profundidad es cómo nos mostramos a través de nuestros propios libros. Imagínense que ustedes un día se van, no están, y alguien saca sus libros y los pone todos así. ¿Diría algo sobre ustedes? Sí. ¿Hablaría de ti, tu biblioteca? ¿Qué diría? ¿No? Y un poquito esa es la pregunta y la invitación que nos trae el día de hoy. Me parece que muchos de quienes estamos aquí conocimos a Marcela Romero en vida, ¿no? Trabajamos con ella. Yo conocí a Marcela hace unos 25 años más o menos y nos tocó compartir unas cuantas aventuras. Y Marcela, en su generosidad de siempre, donó a la biblioteca, tanto en vida como de manera póstuma, una buena cantidad de materiales, unos 720, 740 más o menos, libros de todo tipo. Y muchos de estos eran libros infantiles, no son libros infantiles, son libros ilustrados. Hicimos una curaduría, esta es una parte fundamental de Mirar Libritos, la selección de lo que hay sobre la mesa. Es si a alguien le gusta la cocina, le gusta cocinar, pues sabrá que los ingredientes son
básicos. Tú puedes tener toda la técnica y todo lo que quieras, pero si no tienes buenas cosas para cocinar, va a ser difícil, ¿verdad? Bueno, acá había ingredientes de la mejor calidad y todavía buscamos. ¿Qué buscamos? Buscamos hacer una mesa, primero que fuera accesible, que pudiéramos, no vamos a poder ver todo, pero que pudiéramos ver varias cosas a lo largo de este ratito, y además que fuera representativa de varias facetas de la vida de Marcela. Marcela hizo, desarrolló su actividad, su vida, su estar en este mundo en distintas direcciones. Entonces, en función de eso, también su biblioteca se volvió representativa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, primero que nada, ¿cómo funciona? Yo voy a dejar de hablar muy pronto, en algún momento, y cuando esto pase, vamos a sencillamente dejar tiempo para que cada quien tome, agarre, vea, comente, traiga y lleve, etcétera, y a su ritmo, ¿no? Cuando haya pasado un tiempo bastante, o sea, hay calmita, justo es un espacio como para tener tiempo, ¿no? Para la pausa, para no apresurarnos, para no estar correteándonos. Y cuando más o menos termine esta primera parte, vamos a hacer una conversación entre todas y de todos, platicando las cosas que hayamos encontrado, lo que pensamos, lo que recordamos, lo que nos pasó, lo que no nos pasó, lo que descubrimos. Una conversación bastante libre. Tenemos muy poquitas restricciones, en realidad, cada quien puede ver los libros como quiera, solamente el juego es así, no acumulo. O sea, no me llevo para ahorita y otro y me voy a mi silla con... No, o sea, no. Capitalismo aquí no. Un libro. Lo agarras, te lo llevas, estás cómoda, lo ves, lo regresas y tomas el que quieres. Eso es muy importante, no acumulamos. Después tenemos libros muy chiquititos esta vez. En esa canasta encontramos una hermosa y encantadora colección que tenía Marcela de libros diminutos, ¿sí? Estos libros son no solo frágiles, o sea, acá tenemos una cantidad de piezas únicas y son muy chiquititos. Entonces vamos a pedir que los libros chiquititos los veamos ahí, que no los dispersemos porque es muy fácil. Tengo el libro, lo dejo acá, después agarro el otro, se cayó entre el sillón, ya no lo vi. Y esta es una colección que queremos cuidar especialmente. De verdad la queremos cuidar como cuidamos el recuerdo de Marcela. Entonces, queremos mantenerla íntegra y esta es como digamos que la única restricción. Por lo demás, pues pueden ustedes mirarlos con quien quieran, como quieran, en la posición que quieran. O sea, podemos tomar fotos. Claro, por supuesto, pueden tomar todas las fotos que necesiten, podemos hacer todo lo que es lícito hacer con los libros en una biblioteca sin ningún problema, ¿ok? Hace un ratito estaban preguntando sobre el préstamo. ¿Cómo va a funcionar esta colección ahora? Sí, recuerden que como parte de la UBA, si ustedes ya están inscritas en algún taller de la UBA, su credencial de alumnas es su credencial de biblioteca. Pueden llevarse hasta 3 libros por 2 semanas y tienen derecho a resellos una semana más. Si no tienen credencial de estudiante, pueden tramitar su credencial de biblioteca. Es muy rápido, no se les piden documentos ni nada por el estilo, solamente llenar un formulario, pagar el costo del plástico, que son 50 pesos, vienen, se toman su fotito y se hace válida inmediato. Las condiciones son las mismas. Ahora, nuestro etiquetado funciona de diferentes maneras. Lo que se refiere a estación de lectura, es decir, libros infantiles y juveniles y también narrativa gráfica, se rige por un sistema de semáforo. Básicamente es rojo, no sale, verde, sí sale. ¿Por qué? Los rojos, los de consulta, precisamente porque son difíciles de conseguir, porque son caros, porque justo son piezas únicas. La idea es que se queden siempre resguardadas y protegidas en la biblioteca, porque la vida pasa, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser que uno se lo lleve con todas las buenas intenciones de regresarlo al día siguiente y, no sé, se inunda uno, pasan cosas feas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, para que sepan, o sea, justo los que les echen ojito pueden ver si es verde, pues por supuesto que se lo pueden llevar en préstamo y obviamente cuidarlo todo lo que se pueda y trabajarlo. Si acaso llegaran a querer trabajar libros que solo son en consulta, puede ser que aquí trabajen todo lo que ustedes necesiten o hacer una solicitud formal con oficio y todo para hacer una selección especial. También sería con restricciones de tiempo y toda la cosa, pero tendría que hacerse de manera oficial. Ajá. Y pues creo que sería todo. No sé si ¿quedó claro? No hay ninguna duda. Les digo, aquí prácticamente todo es infantil y juvenil. Por aquí tenemos nada más uno muy especial. Ahorita lo comentamos. Ahorita lo comentamos, nada más para que vean que este tiene un etiquetado diferente porque este pertenece al acervo que
general, más adulto. Ya verán por qué. Entonces, bueno, no es para que tengan eso en mente. Sí, ya verán por qué. Ajá. Sí, perdón. Yo tengo una pregunta. Sí. Entendí que los libros que había donado Marce tenían una etiqueta que decía propiedad de la Biblioteca de Marcela, independiente de que después iba a decir biblioteca a la IDEFOPA. Sí. Y la mayoría de los que hojeé no lo tienen. No todos lo tenían, ahora sí que no se quitó absolutamente nada. Ok. Nosotros mandamos a hacer un sello de esos. ¿Como de Cliris? Ajá. ¿Podría traerlo para...? Sí, claro. Sí, lo podemos ver. Sí, sin problema. Sí. Sobre todo también depende mucho de la integridad de los materiales, más que nada. Entonces, si vemos que el libro tiene hojas medias quebradizas o por el estilo, pues ahí sí no podríamos hacerlo. Y si no, pues bueno, de tinta. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué libros vamos a encontrar aquí? Y voy a aprovechar, presentando los libros también, hacer un pequeño fresco de algunas aristas de la vida de Marcela. Marcela fue una persona que inició en un momento pionero de la animación sociocultural para los niños en México, en aquellos años 80, 90, 80, digamos, en esa década de los 80, empezaba todo un cambio en la manera de mirar la cultura infantil, ¿no? Empezaba una manera de mirar a los niños distinta y a las niñas distinta de la que había aparecido hasta ese momento. ¿Distinta en qué sentido? Bueno, empezábamos a mirar a los niños como sujetos de derechos en algún sentido y sobre todo sujetos de derechos culturales, es decir, ya no eran receptores pasivos de cosas que les mandábamos para que se educaran y para que fueran mejores personas, sino que empezábamos a pensar en las niñas y en los niños como personas también con una muy despierta inteligencia y con una enorme capacidad de respuesta, ¿no? A lo mejor se acuerdan ustedes, pero en aquellos tiempos comenzaron a surgir iniciativas desde el Estado como la Enciclopedia Colibrí, no sé si alguien la recuerda, la revista Chispa, por ejemplo, que también andaba por ahí. Un poquito pensando más en grande, en personas más grandes y adolescentes, había una serie que se llamaba México, Historia de un Pueblo, que era como una historieta, ¿no? Con episodios de la historia de México, etc. Y entonces, en este contexto, aparece una primera faceta de Marcela que se incorpora junto con otras figuras como Margarita Robleda, por ejemplo, como ya venía el tío Patota también trabajando en este sentido. O sea, realmente Marcela empezó muy pronto, muy temprano, a configurar lo que después fue un panorama mucho más rico de la cultura del acercamiento a la palabra para las niñas y para los niños. Entonces vamos a encontrar en esta primera faceta aquí que hay, muchos no los pusimos, pero vamos a encontrar aquí, por ejemplo, muchos libros del Fondo de Cultura Económica de aquella primera época, de los libros del Rincón, ¿no? Voy a ir haciendo algunos pequeños ejemplos. En esta faceta, en esta primera cuestión, tenemos libros como este, por ejemplo, este otro, sí. Dentro de estas colecciones traté de elegir incluso las cosas que hoy sean menos conocidas. Hay dentro de ese cuarto que está en proceso, digamos, de etiquetado y de trabajo técnico, el acervo de Marcela, hay un montón de libros más. Pero los que están aquí sobre la mesa son también algunos que pensé y pensamos con una mirada del presente, cosas que ya difícilmente vamos a poder encontrar. Algunas se siguieron reeditando, se siguieron haciendo, pero otras no. Es decir, claro que está La Peor Señora del Mundo, pero no quería poner La Peor Señora del Mundo, mejor ponemos otros digamos, de la misma época que todos conocieran y que nadie o que pocos conociéramos, ¿no? Entonces es una cosa doble de recordar entrañablemente, pero también de abrirnos una ventana a estas nuevas adquisiciones, por lo menos para cada quien. Seguimos adelante. En esta primera época, y bueno, Marcela trabajó y colaboró mucho tiempo con el Fondo de Cultura Económica, esta primera gerencia de obras para niños y jóvenes que encabezó Daniel Goldin en los primeros años 90, ¿no? A lo largo de esta década,
contó con algunas figuras entrañables y muy importantes, ¿no? Como por ejemplo Gerardo Méndez, que es un narrador oral que fue emblemático del Fondo de Cultura, y junto con Gerardo, Marcela Ron. Eran, digamos, las dos puntas de lanza en cuanto a esa formación de lo que fueron los promotores de lectura en ese sentido comercial, en ese sentido de que las editoriales, digamos, echaban como una manera de ir abriéndole el camino a estos nuevos libros, estos libros que no estaban tan presentes en el mercado, que estaban apareciendo recién. Una manera de acercarlos al gran público era contarlos, narrarlos, ¿no? Entonces Marcela y Gerardo, que son las dos figuras más visibles de aquellos tiempos, generaron incluso toda una forma de narrar, o sea, pusieron desde la práctica, porque la práctica era intensa, o sea, se contaba, se viajaba, se iba a ferias, era una cosa muy del territorio, muy de ir, de estar, de ir a los pueblos, de ir a los barrios, de estar en muchas presencias, ¿no? Entonces, eso fue generando también una estética de la narración a la que pues, le debemos mucho también a Marcela. A mí se me acordó, ¿eh? Entonces, esto de la animación sociocultural, la presencia del Fondo de Cultura Económica me parece importante, pero no junto con el fondo, que es obviamente lo más visible, aparecen otras editoriales pioneras, ¿no? Como, por ejemplo, por ahí van a aparecer algunos, aparecen estas primeras editoriales que editan para los niños como, este tipo de colecciones, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que estaban empezando a salir. Ella tenía toda la colección de María Elena Walsh, por ejemplo. Ella era una persona que admiraba muchísimo a María Elena Walsh, que fue muy editada en esos primeros momentos. Entonces vamos a encontrar bastante edición de estos años 80s y 90s también, ¿no? Y que ya estaba mostrando como una parte un poco más subversiva de la literatura. No era una literatura tradicional como la que se venía contando desde siempre, sino que era una literatura que le pegaba una vuelta ya a las historias de siempre, ¿no? Marcela fue una gran viajera. Marcela viajó muchísimo a lo largo de su vida y de cada viaje se trajo libros. Eso es muy seguro. Entonces aquí vamos a encontrar libros de Finlandia, de Noruega, libros de Cuba. Escogí solo los que estuvieran en español, no traemos libros en otros idiomas, me parece, a lo mejor algunos se coló, pero sí son libros como de distintas procedencias. Sobre todo quise poner algo que tenía mucha presencia en su estantería, que eran libros latinoamericanos. Ella estableció muchas redes con otros colegas y otras colegas en América Latina. Entonces vamos a encontrar también joyitas, libros de edición pequeña, libros que jamás habíamos visto en nuestra vida, porque son libros que están hechos en Paraguay o que están hechos en Belice, ¿no? Entonces este tipo de cosas son muy entrañables. Vamos a encontrar dedicatorias también en una de esas. Son muy entrañables porque son las cosas que también trajo Marcela de su viaje y está representada aquí esta faceta viajera a través de los libros extranjeros que vamos a encontrar. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a las temáticas, encontramos algo que atraviesa el acervo como una colección bastante sólida de libros que hablan sobre los cuentos y que están en torno a la narración oral. Yo creo que el señero de el emblemático es desde luego a Cuentacuentos, que justo es un libro, un clásico también ya de la literatura infantil, que cuenta como un lobo feroz, que lo vemos empezar en las guardas así, ¿no? Famélico, cargando su atado, con cara de malo y a ver a quién se come. Pero bueno, una vez que ha pasado el tiempo y veremos qué es lo que pasa en las guardas traseras, lo vamos a ver ya con unos lentes, ¿no? Un chalequito, sentado contando y leyendo unos cuentos a unos niños. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, eso es algo que podemos mirar así. En este mismo sentido, alrededor del tema de la oralidad y del tema de los cuentos, vamos a encontrar en la mesa muchos cuentos tradicionales de diferentes lugares del mundo, ¿sí? Hay cuentos noruegos, hay una colección de cuentos africanos, ¿no? Muy lindas, fábulas de animales, realmente compilaciones exquisitas de cuentos que están pensados, no sé si están pensados, pero vienen de la tradición oral y gracias a gente como Marcela vuelven a la oralidad. O sea, hacen su vuelta hacia la escritura y de regreso. Entonces,
la cantidad y la variedad de materiales de este tipo en los que Marcela abrevaba para preparar sus espectáculos y sus trabajos de oralidad era riquísima y de una profundidad increíble, ¿no? Con esos solitos podríamos hacer una reunión de mirar libritos sobre esas oralidades, ¿no? Pero bueno, lo van a encontrar también aquí sobre la mesa. Y una faceta mucho menos conocida de Marcela es que ella fue una persona extraordinariamente conocedora de las culturas orientales, específicamente de la cultura china. No hay mucho material aquí porque yo sospecho que su colección de libros chinos debe haberse reunido y debe haber tenido otro destino, porque era impresionante. Entonces, pero no, ¿hay alguna cosa de muestra? Ah, mira, exacto. Los cuentos chinos del río amarillo, algunos se salvó. Pero bueno, eso vale la pena también mencionarlo. Marcela era una persona que podía hablar chino, que podía leer chino, que conocía a fondo y a profundidad un montón de cosas de las culturas, no solo china, también bastante de la cultura japonesa, pero realmente su mirada fue sobre China y de hecho hizo muchísima colaboración con la embajada y con instancias de cultura china en México, etcétera, ¿no? No era algo, digamos, que estuviera tanto en el exterior, ¿no? Pero es algo que la acompañó durante décadas en su vida, esta cercanía con la cultura china. Y bueno, como una cosa muy entrañable, un postrecito que encontraron acá y que con mucho cariño fueron resguardando los compañeros de procesos técnicos de la biblioteca, es que como todas las bibliotecas vivas, estos libros están llenos de huellas. Y parte de las huellas son los papelitos, las notitas, una estampilla, una anotación con la letra de ella, unas preguntas que habrá querido decir. Entonces me parece un gesto precioso que se hayan guardado también a veces es nada, como uno tiene algo ahí y lo usa de separador y nunca más se acuerda y ahí lo deja, ¿no? Y después, con el tiempo, esto nos saca una sonrisa. Pero, ¿por qué no un dibujito? ¿No? Estos pequeños pedacitos de vida que los libros guardan y que dicen de nosotros también. Entonces me pareció un gesto precioso que en lugar de sacarlo y tirarlo como si fuera algo que sobra, se considerara como parte del legado y de la donación, ¿no? La biblioteca tratará de preservar el legado de Marcela tal como ella lo dejó. Está muy bien si se quiere poner el ex libris, pero pues está claro que esto es algo que viene después, esto no es lo que dejó Marcela, ¿no? Los sellos de Marcela, que incluso no solamente, aquí está, ¿no? No solamente está el nombre de Marcela, esto es de la biblioteca de Elizabeth García García y Marcela Romero García, de doña Elizabeth García García y Marcela Romero García. Este es el sello de Marcela. Entonces es muy lindo que quieran hacerle como este homenaje, pero pues también se tratará en la medida de lo posible de preservarlo tal como quedó, ¿no? Con lo que tenía y con lo que no tenía, con lo que dejó y con lo que faltó. No todos estaban sellados, algunos sí, otros no, porque así es la vida de una biblioteca viva, ¿no? Así es la vida de algo que nos va acompañando también en nuestro caminar. Y bueno, no hay ningún tipo de intención museística en este legado, porque eso no es algo que pensamos que Marcela hubiera preferido. Ella hubiera querido que estos libros corrieran, se miraran, se comentaran, y es lo que la biblioteca va a intentar hacer a partir de este momento. Entonces, pues con todo el cariño con el que la recordamos, con la alegría que sabemos que le hubiera dado ver esta reunión y ver a sus libros, sus queridos libros afuera, ¿no? No como un botín, sino como un jardín, ¿no? Me parece que tiene mucho más sentido pensarlo así. Pues la biblioteca y Marcela y todos quienes hacemos esto nos invitamos, ahora sí, buen provecho, a empezar a explorar, disfrútenlo. Sí. Perdón, pero habían dicho que ese libro en especial. Sí. Este es un libro que nos llamó muchísimo la atención desde el principio. Se llama Cuentos Prohibidos Noruegos. Y son cuentos, digamos... ¿Cuentos prohibidos qué? Noruegos. Son cuentos prohibidos noruegos. Hay otra versión de cuentos no prohibidos noruegos que está por ahí,
Pero estos son cuentos de la tradición antigua, de cuentos que se rescatan desde los siglos XII, siglo XIV, noruegos, que son, digamos, no pícaros, no atrevidillos, sino pornográficos. Hay que decirlo. Sí, es la verdad. Lo tenemos ahí porque pues, tenemos aquí personas de diferentes edades y lo vamos a tener aquí a discreción. Lo vamos a poner por acá, ¿no? Yo ya les avisé. Son libros que hablan explícitamente de sexo y todo lo que hay alrededor. todo lo que se quieren imaginar al respecto. Quisimos ponerlo porque también era una pieza como muy especial de la colección, pero bueno, no es en absoluto un libro infantil, ¿no? Pero aquí están, por si tienen ganas de verlo. Vamos a dejar aquí también la carpetita, ¿no? Si alguien tiene curiosidad de ver esto. Y lo mismo, estos no los movemos. Y los libros diminutos son una belleza, hay cositas hermosísimas. Hay algunos que tal vez son más contemporáneos, los conocemos más, como las cajitas de los mini libros, pero hay otros que son piezas únicas, ¿no? Como este hermoso y sencillo librito de tela, bordado, no más. No sabemos de dónde viene, pero podemos imaginarlo. Puedo imaginar perfectamente cómo estas cosas llegan de la mano de alguien, ¿no? Que se lo da a Marcela o que lo ve y lo compra en un pequeño lugarcito donde fue, ¿no? Porque es también esta mirada sobre lo pequeño y por eso también quisimos hacer una canastita de libros pequeños, porque algo que también distinguió a Marcela durante toda su vida, fue esa capacidad de ver las pequeñas cosas. Quienes fueron sus alumnos y sus alumnas supongo que lo habrán vivido de una manera muy entrañable, porque ella sabía ver en el matiz de tu voz, en tu manera, en tu mirada, en tu postura, cositas chiquitas, ¿no? Y así también su casa y su vida estaban llenas de pequeñas cositas, pequeñas y hermosas cositas que siempre la rodeaban, muñequitos, bordaditos, cositas chiquitas. Ella misma era pequeña, ¿no? Y bueno, pues nos pareció también que tener este pequeño apartado que tiene que ver más con el formato, ¿no? Que con el tema, valía la pena y nos hablaba también de su presencia. Entonces, bueno, vemos que este espacio de Mirar Libritos poco a poco se va convirtiendo también en una especie de memorial vivo de compañeros y compañeras que se nos adelantaron, porque este es un espacio que está heredado de Néstor Ramírez. No sé si alguien conoció a Néstor Ramírez, también muy entrañable, muy amigo de Marcela, promotor de lectura, que murió durante pandemia, murió de COVID, mientras él tenía como este espacio de Mirar Libritos una vez al mes. Se enfermó, me encargó si lo podía cubrir mientras se curaba y pues como no regresó, yo seguí viniendo. Tal vez un día llegue. Pero bueno, con lo de Marcela también, también se va como esto poblando también de las presencias que le dieron sentido y que le dieron vida. Nos da muchísimo gusto, muchísima emoción y hoy tenemos de verdad una cosa muy especial porque es la ocasión de asomarnos a la vida de una persona a través de sus libros. Nada más bonito y nada que yo hubiera deseado más que nos entreguemos al disfrute total y a la exploración lujuriosa de estos libros que están sobre la mesa. Así que buen provecho, hablando de lujuria. Bueno, pues adelante, disfruten, nos vemos en un ratito para seguir conversando. Una amiga de esos sorpresas. Vale, cada vez me regaño, ¿no? Eso solo lo hace Jonah, sí. Hola. Pues sí. ¿Qué crees?
Es el mismo, nada más que cambia la ilustración y la ilustradora. Sí, también. Empezar así, con los descubrimientos personales que cada quien quiera compartir. ¿Quién tiene ganas de compartir algo que le pasó alrededor de este banquete de libros de Marcela? ¿Quién quiere decir algo? Se abre la pista. El primero que quiera salir a bailar. Sí, adelante. Bueno, a mí me gustó mucho encontrar aquí libros de uno de los hermanos del Colegio Valentín. Ajá. Y bueno, las adivinanzas. El adivinancero. Muchísimas. 300. 270. Y clasificadas, ¿no? Sí. Adivinanzas de autor, adivinanzas de frutas, antiguas, de muchos tipos. Podemos unir también en nuestras presentaciones de narración con adivinanzas. Por supuesto. Hay uno que es el jueguero. Quiero ahí está. Y hay uno que es de juegos también, el jueguero. Sí. Por ahí anda, ¿no? El jueguero. Sí, pues es una joya, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, es bonito eso, ir viendo también diferentes formatos, diferentes maneras, ¿no? A veces pensamos en términos de narración básicamente como, pues como narraciones, como narrativas, pero qué tal que estas salpicadas de otras cosas, ¿no? Le dan también unos brillos a las cosas que podemos ofrecer con nuestra palabra. Lindísimo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar algo? Pues Sí. yo quiero hablar de este libro que me tocó de una manera muy especial, se llama Mi Pequeño, y me conmovió mucho, porque te dice en una frase muy pequeña el proceso de cuando tienes un hijo, cuando lo abrazas, lo cargas casi toda la vida. Se ve el proceso de cómo está, por decirlo, cargan, tú lo estás cargando, la mujer lo carga. Y de repente, en un momento dado, Ya es de tu tamaño. él va creciendo y te va cargando hasta que desapareces. Está muy, muy bello, además es artístico y me conmovió mucho. Es un libro hermosísimo y es un libro que está hecho también con una tremenda economía de recursos, ¿no? Fíjense cómo es un libro limpio, está hecho solo con línea y vamos viendo este juego entre el tamaño de los personajes, que empieza siendo el niño chiquito, se va haciendo grande y después la mamá que se va haciendo chiquita, ¿no? Como la vida misma. Y nada, esta belleza que nos tira muchos mitos también sobre los libros para niños, que son coloridos, y también pensar, ¿estos libros son para niños? Estos libros que ustedes vieron, es pregunta para todos, ¿son libros solo para niños? No, son para niños. Exacto, porque a veces pensamos que los libros para niños son libros solo para niños, ¿verdad? Son libros también para niños, ¿verdad? Son libros que podemos compartir de todas las edades. Pero dicen bien que un buen libro para niños tiene que poder conmover también a un adulto, y si no, tal vez no sea un buen libro, ni siquiera para los niños. Entonces, bueno, gracias por compartirlo. Unos pequeños trazos en blanco y negro y mucha profundidad. Sí. Una gran emoción. Aquí está. También funciona como tipo.
Si lo pasas rápido, se mueve. Como están en el mismo lugar las imágenes. A ver, eso nunca lo he experimentado. ¡Ay, qué bonito! Le da la vuelta. ¡Qué hermoso! De hecho, así lo promocionan en el editorial. ¡Qué con este video. bonito! Mira, verlo así. Sí, ¿Ya lo jugaste así? Editorial El Limonero hace muchos años. Este también es de Limonero. Es del Sí. mismo. ¿Es del mismo autor? Sí. También, en el mismo juego de blancos y negros. Fíjense la diversidad de propuestas gráficas que hay sobre la mesa. ¿Cuántas maneras de plasmar gráficamente? Ay, pero muchísimas. Y creo que eso es una riqueza espectacular también, ¿no? Sí. Nada más mencionar, justo con esto que estás diciendo, este libro que está acá, de Mimi, creo que se llama, en blanco. Esa, sí. No sé si tuvieron la oportunidad de hojearlo, pero no tiene texto, solo son imágenes, son escenas de la infancia. Y con eso de que si son libros para niños o son libros también para niños y adultos, es bien curioso porque algunas escenas son como, claro, niños que juegan con sus papás y así, pero hay otras escenas en que pues también retratan otras escenas de la infancia que normalmente a veces preferimos no ver, ¿no? Niños siendo crueles o siendo explícitos o niños siendo atrevidos, ¿no? Y se me hizo como muy interesante, no tiene texto, solamente son imágenes, ¿no? Muy al azar, igual con esta propuesta muy sencilla de ilustración. Lindo, bien. Sí. Bueno, yo siempre que voy a la biblioteca, por ejemplo en especial a la Vasconcelos, me quedo en la línea infantil, jamás en la vida subo al leer. Y no porque no quiera, sino porque es muy entretenido y me gusta mucho ver los libros, los colores, las formas, porque ciertamente, como dices tú, cuando hace tiempo atrás éramos niños, no había tanta variedad, tanta cosa tan bonita. Pocos eran los libros así realmente, y más bien eran tipo a veces pasquines, ¿no? O no sé, por ejemplo, cuentos que no se contaban como La Pequeña Lulú, Archie, etcétera y demás. Pero aparte de esto, o sea, lo grato de hoy para mí es, a través de todos estos libros y todas historias, yo lo que veo es a Marcela, ¿no? O sea, yo la siento ahorita en esta magia, aquí en este lugar, donde nos ha reunido y como ella decía, cuando hay alguien o personas alrededor reunidas con un objetivo, todo se vuelve mágico. Entonces, yo siento mucho aquí el espíritu de ella y en cada libro veo esa parte de cómo ella tomaba los libros, cómo los preparaba, el imaginarme cómo iba haciendo sus notas, sus versiones orales. Y bueno, en especial para mí el libro que más me ha encantado de todos los que están aquí es ese que tiene el compañero, que es el de Lobo a Cuentacuentos, porque de alguna u otra manera habla sobre la historia de lo que hacía Marce, ¿no? Y algo extremadamente emotivo para mí fue lo de las notas que encontraron, porque sí son notas que ella tomó, realizó de algo que le interesó en su momento, y ver su letra, que la tengo en mis cuadernos, pero también ahorita la vi ahí, y ese recortar de los timbres de cartas que recibí en algún momento, que supongo que esos timbres la impactaron por algo, ¿no? La belleza que tenían algunos, el dibujo, por ejemplo, el de Sor Juana, y hay uno de 1996 que vi. Entonces a mí se me hace muy padre porque fue muy íntimo ese ejercicio, el estar cerca de ella y compartir. Y bueno, algo súper mágico es el hecho de que ella haya dejado estos libros para que impacten a otras personas, ¿no? O sea, es el legado de ella, lo que a ella le dio, lo que a ella le aportó, que fue tanto que una de las cosas que ella, estando todavía con nosotros, nos dijo es que yo voy a dejar esos libros para que más gente los tenga. Entonces, eso ha sido muy, muy padre, muy emotivo. Qué hermoso. Sí, nos gusta mucho pensar en eso, mucho. Es un gesto muy importante, ¿no? Dejar libros como un jardín que siga creciendo, que no se quede guardado ahí en cuatro paredes, que siga moviendo, que siga conmoviendo. Podemos ver su sentido del humor también en muchos de estos libros, ¿no? Podemos ver sus sentidos también de la belleza sencilla del mundo, ¿no? De la posibilidad de mirar
conmoverse hasta lo profundo, toda esta cosa que tenía como que tomaba aire, como que se llenaba su cuerpo de esa emoción y se veía en su rostro cuando estaba emocionada, ¿no? Y bueno, también puedo imaginarme la emoción que le puede haber causado a ella encontrar estos libros y guardarlos y quererlos, ¿no? Por primera vez, las cosas que habrá descubierto. Muy bien. ¿Qué más vienen? Sí. Yo quiero hablar de este que acabo de leer, Ajá. que se llama Los tenis acatarrados. Me gustó mucho porque como que es una conversación entre dos tenis, el izquierdo y el derecho. Ajá. Dicen, ¿a ti qué es lo que más te molesta? Y dice que me laven con el cepillo. Y pues me gustó mucho y al final como que me hizo sentir un poco triste por lo que dice. Pero no, No voy a decir. Sí, bien, buenísimo. También tiene sus añitos ese libro, pero es muy bello y me gusta pensar, o sea, de repente, pues ustedes que han también seguido, muchos de ustedes, este camino de transformar nuevamente la escritura en oralidad, este diálogo entre dos tenis, por ejemplo, el juego que te da para hacerlo contado, ¿no? Porque además uno se llama izquierdo y el otro se llama derecho. Entonces izquierdo le dice a derecho, ay, derecho, fíjate que no sé qué, ay, sí, izquierdo, porque tal cosa. Y nunca, o sea, si tú ves el libro, pues ves los tenis. Pero si lo estás contando, tienes que hacer que el otro vea en algún momento, si no al principio, en algún momento, quién es izquierdo y quién es derecho, ¿no? Sí, me gusta mucho para darle una vuelta hacia la oralidad, es buenísimo. Y muy simple, nuevamente, no hace falta a veces un enorme despliegue, aunque siempre es bienvenido cuando el despliegue es bellísimo, ¿no? Como en esos libros espectaculares que hay también por acá, pero también es un ejemplo de cómo la sencillez y la economía de recursos nos ayudan mucho. Y eso también es algo de lo que Marcela hablaba al narrar. La sencillez y la economía de recursos eran también una línea de pulimento del trabajo que ella tenía, la oralidad. Muy lindo. como este que estás hablando de sí. la sencillez, ¿no? Sí, sí. Con palabras que tengan las mismas letras, Ajá. formaba pues A comparaciones. ver, léete un par de esas. Bueno, el libro se llama ¿Qué te gusta más? Es de María Luisa Valdivia, con ilustraciones de Trino. Por ejemplo, dice un marinero enmarcado o un maromero embarcado. Ajá. ¿Qué te gusta más? Ajá, trae la... 6 pulguitas en tu cama o 6 nalguitas sin pijamas. Entonces así traigo varios. 8 tacos de tortillas u 8 cacos de rodillas. Bien. Lindo, este saborear también la sonoridad del lenguaje, las palabras, como las letras van armando también la atmósfera alrededor, etc. Bien. ¿Sí? A mí lo que me pasó es que encontré varios libros de sus narraciones. Ajá. Entonces fue así transportarme a aquellas escenas en donde ella estaba. Claro. Y eso pues es maravilloso. O aquel libro que medio había olvidado, Annie y la anciana, que habla un poco de el aceptar la muerte cuando ya alguien se va a ir. Y también la vi narrarlo. Entonces fue verla, no nada más así como presencia etérea que aquí está, sino porque ella está ahí y es algo de lo que yo hago ahora también, ¿no? Entonces es maravilloso y vamos, los principales libros que yo dije, son rojos, no me los puedo llevar. Entonces, bueno, programarme a poder verlos acá, a poder disfrutarlos aquí. Y es una maravilla. Vi uno que no tenía, es verde el librito, y no tenía ni rojo ni verde. Y yo dije,
Y que uno se lo encuentra y se lo lleva, y yo muy propia fui y le dije a Aurea, no tiene etiqueta. Es roja. Así, ¿por qué son los chiquitos? Todos son rojos. Entonces, pues bueno, es una maravilla. Gracias por haber organizado de leer libritos en especial de marzo. Bien, gracias. Sí, Sasi. Yo leí que se llama un árbol en la escuela y está muy bonito porque un niño empieza a cuidar un árbol y va creciendo. La maestra se lo prohíbe, pero él sigue haciéndolo. Entonces crece muy, muy grande y pues luego toda la escuela lo empieza a cuidar. Y al final ya no se los cuento. Ay, gracias, Sasi, muchas gracias, hermoso. Estos libros chiquititos también fueron muy, esa canasta estuvo llena de descubrimientos y de emociones y de cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando porque la biblioteca en realidad cierra sus puertas un poquito más temprano y antes de irnos quisiera compartir con ustedes una pequeñísima historia que creo que viene un poco al caso. Y esta historia se llama Érase. Cuando Érase nació, las palabras sonrieron. Érase creció. Y con las palabras formó frases, y con las frases formó historias, cuentos y leyendas que convertían la más cotidiana de las situaciones en momentos inolvidables para los habitantes de aquel pequeño pueblo. A cambio, con cualquier excusa, los vecinos le regalaban nuevas palabras. Palabras compuestas, esdrújulas, extrañas como ornitorrinco, caleidoscopio, muchos sinónimos, miles de adjetivos. Y Érase siempre las convertía en relatos que llevaban a todos a lugares maravillosos. Pero una mañana, cualquiera, cuando nadie lo esperaba, Érase dejó de hablar. El pueblo no podía creerlo. Unos hablaban del fin del mundo, otros se acusaban sin saber bien de qué, y el médico, como de costumbre, dijo que era un virus de 24 horas. Pero no. 2 días después la cosa seguía igual. Silencio. Silencio. Y silencio. Los días pasaban. Érase no pronunciaba ni una sola palabra. Está empanado, opinó el panadero. ¿Está enfadado?, preguntó el alcalde. Está indignado, dijo la maestra. Está iluminado, sentenció el cura. Estará enamorado, dijo la abuela Guillermina, que siempre se equivocaba. ¡Oh!, exclamaron todos. Bueno, todos no. Agapito, el músico, se quedó pensativo, mirando al infinito. En el pueblo se masticaba la tensión. ¿Cómo iban a vivir sin cuentos? Nadie sabía qué hacer. Algunos salían a la calle, intentaban narrar las historias, pero las palabras no encajaban, no querían salir. Érase, seguía en silencio, tan solo carraspeaba de vez en cuando. También probaron otras posibilidades. Algunos afirmaron que si actuaban como personajes de cuento, Érase volvería a narrar. Eso es ridículo, decían otros mientras se colocaban el disfraz. Érase carraspeaba y seguía en silencio. Deseaban regalarle palabras como siempre habían hecho, pero solo gris, aburrimiento, tristeza. Esas eran las palabras que rondaban las cabezas de los vecinos. Parecía que nada podía hacerse para que Érase volviera a narrar. Hasta que Agapito, suavemente, con dulzura, comenzó a tocar las cuerdas de su gran violonchelo. La melodía entró por los oídos de Érase
y por su boca salió la palabra más inesperada. Fin. Luego 4 palabras más, y detrás de esas 20, más, 100 más, 1500. El pueblo entero se acercó, se arremolinó y se achuchó para escucharlo, porque por fin Érase volvía a narrar. ¡Gracias, Marce! A todos ustedes que estuvieron hoy. Acuérdense que siempre, el último martes de cada mes a las 5 de la tarde tenemos una reunión como esta, maravillosa, y el próximo va a ser el último martes de junio. Esténse atentas a las redes, ahí vamos avisando los temas, y siempre tenemos algo hermoso que compartir. Entonces, pues, gracias. Quienes nunca habían venido a la biblioteca Ley de Fopa, pues sepan que esta es una biblioteca única en su especie, es una biblioteca comunitaria de la UNAM que explora formas bastante diferentes de comunicación con sus públicos. Entonces, pues aquí pasan cosas bien interesantes, bien hermosas, y Aurea es la directora de la Muchas gracias y esperamos vernos muy prontito. Gracias. Esto se llama una